Bienvenidos a un nuevo especial de Burdelianas Poetre TV. Estamos desarrollando las entrevistas con maestros de la cultura en Boyacá. Este es un proyecto que fue premiado en la segunda convocatoria de estímulos de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá. En esta ocasión estamos con el maestro Darío Vargas Díaz, a quien le doy una cordial bienvenida. Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. Con gran satisfacción estamos cumpliendo hoy con este deber de hacer esta maravillosa entrevista en pro de tener todo un historial sobre la cultura boyacense, y no solo eso, sino de levantar de pronto una memoria que es importante, porque cada uno según su edad, entonces como que parte de un periodo de su vida que se cruza con otras edades, y supongo que al juntar todas estas entrevistas de todas las personas que están consideradas en el proyecto, entonces vamos llenando un periodo histórico bastante grande que puede arrancar desde 1970 casi. Así es, Darío. Esta primera temporada consideramos entrevistar a 5 personas que están en el medio, digamos, entre las 3, 4 y hasta 5 décadas trabajando y haciendo presencia, y digamos que cimentan mucho de lo que es hoy la cultura, los movimientos culturales y lo que se está haciendo en el departamento. Entonces, realmente son entrevistas documentales, entrevistas que quieren ser biográficas, recoger como un gran compendio de cada uno de los invitados. Por esa razón, comencemos desde tu nacimiento. ¿Cuándo naces? ¿En qué fecha? ¿Dónde? ¿Quiénes eran tus padres? ¿Cómo era tu familia? Bueno, con respecto a la fecha, incluso hay un anecdotario interesante. A mí me la montaban mucho en el colegio porque era el cumpleaños que nadie se le olvidaba, porque yo nací el 13 de mayo. Entonces todos los compañeros estaban atentos de que el 13 de mayo la Virgen María, y me daban unos recibimientos de curso impresionantes. Entonces, nací el 13 de mayo de 1950, es decir, arranqué mitad de siglo, una época incluso de la humanidad muy importante, porque el año 50 fue prácticamente como la incursión de una cantidad de nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación que se habían desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial, y entonces todos nosotros fuimos partícipes de todo este proceso tecnológico. Esa vaina de pasar del radio galena al radio de pilas y al chip, y todo esto nos cogió a nosotros. Entonces, bueno, Darío, como a varios famosos, hay varias ciudades que se disputan tu lugar de nacimiento. Yo he visto en biografías tuyas que el lugar cambia a veces de donde naciste, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, porque es que eso es es tremendo haber nacido en un momento tan absolutamente crítico como en los 50. En el 50, porque era un periodo de la violencia en Colombia, justamente. Entonces, yo realmente no nací en Miraflores, nací en Bogotá, en el Hospital San José. Salimos despachados de la violencia prácticamente en el año 49, y llegaron a Bogotá mi papá y mi mamá, y allí fui donde realmente tuve la oportunidad de ver la luz de este mundo, ¿no? ¿Y tus padres sí eran de Miraflores? Mis padres siempre sí eran de Miraflores. Ellos eran de Miraflores, auténticos, nativos. Mi padre era de la cultura tegua, era de la vereda del Encenillo de Campo Hermoso. Y mi madre sí era de la ciudad de Miraflores, ¿no? Mi madre era de la familia Morales. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba ellos? Otilia Díaz y Baldomero Vargas. Entonces ellos, mi madre sí tenía como un origen un poco de ese hito ilustrado que se dio en Miraflores en una época, porque
Ella estudió en la primaria con el primer experimento Montessori, ese de la profesora María Morales, donde estudió más o menos la gente ilustrada del pueblo, ¿no? Y mi padre sí era un hombre común y corriente. Él era un trabajador del Ministerio de Obras Públicas, era mampostero. Él siempre soñó con que yo sería ingeniero de vías o una cosa así, y ahí había una contradicción entre ellos. Bueno, pero mi estadía en Bogotá fue muy poca, ¿no? Porque después vino la famosa amnistía de Rojas Pinilla y nosotros pudimos retornar a Miraflores cuando yo tenía ya como 6 o 7 años, y nos devolvimos allí, y allí recuperaron sus propiedades y lo que tenía. Don Baldomero volvió a su pequeña finca que tenía ahí en la vereda de Ayatá, y ahí surgió un nuevo contexto de vida, porque este contexto de vida ya viene prácticamente desde los 7 años hasta que termine el bachillerato. Eso dice mucho, ¿no?, del momento histórico que tocó vivir en la época, porque la escuela primaria en Miraflores era bastante violenta por demás, ¿no? Nosotros estudiamos en una escuela que funcionaba en donde ahora es el terminal de buses, que era la Desmotadora, la famosa Desmotadora, que fue un campo de concentración en la época de la persecución del liberalismo, ¿no? Y ahí fue cuando retornamos, eso se convirtió en una escuela, y ahí nos educamos en la escuela primaria, ¿no? Reseñabas ahora a doña María Morales y su colegio, que después es el Sergio Camargo, ¿no? Ese es como sí, se incuba ahí el colegio Sergio Camargo, y a esa generación ilustrada, por llamarlo de alguna manera. Sí. ¿Cómo es tu encuentro con la cultura, con la literatura, no sé, con los libros? Hay una anécdota muy interesante a ese respecto. Cuando se fundó el colegio Sergio Camargo, el general Santos Acosta, que había sido presidente de la República en mitad del siglo anterior, cogió parte de su biblioteca y la donó al colegio Sergio Camargo. Entonces la biblioteca del colegio tenía una característica muy importante, y era que tenía libros muy especiales. Se podía encontrar allí toda la historia del pensamiento europeo en colecciones empastadas, muy bonitas, y a pesar de que la ficción general de los estudiantes no era leer, ¿cierto?, más bien era jugar billar, ir de rumba, conquistar las muchachas, hacer toda esa cosa. Sí habíamos unos pocos que nos interesamos por la biblioteca. Además, yo era un muchacho muy tímido, y a mí las mujeres me producían miedo realmente. ¿Y el colegio funcionaba en el centro? El colegio funcionaba en el centro, en la antigua construcción del colegio Sergio Camargo. Aparte de esas primeras lecturas, aparte de Don Quijote, ¿recuerdas algunas otras lecturas? Claro, nosotros, la zona de Lengupá ha tenido una característica muy importante, que es sus habitantes, la personalidad de su gente. Es una gente muy participante políticamente, muy hiperactiva en las decisiones sociales. Entonces siempre participó en eso. Cuando se puso allí una mesa para hacer un listado de la gente que iba a apoyar la revolución de los comuneros, y se puso la mesa allí, eso allá llegaron y se inscribieron una cantidad de gente para apoyar a los comuneros. Y después, más tarde, entonces también con el nacimiento del radicalismo liberal, ¿no?, porque don Ezequiel Rojas es de allí, también la gente participaba activamente en política. Es decir, no en vano, por ejemplo, la guerrilla de los bautistas retroalimentaron mucho la guerrilla. Bueno, para ser un poco más pedagógicos, decir que Ezequiel Rojas, el ideólogo y fundador del Partido Liberal, pues nació en Miraflores. Entonces, de ahí el raigambre del liberalismo y del pueblo liberal y lo que está señalando. Y decir que Tulio Bautista y Pablo Bautista
prácticamente son los fundadores de lo que después se conoció como las guerrillas del llano, que terminó liderando Guadalupe Salcedo. Pero eso arranca en Miraflores. Realmente. Eso arranca en Miraflores. Y entonces ese ambiente participativo en política se hace muy evidente, y ese radicalismo liberal se nota mucho porque había una relación de parentesco incluso entre Ezequiel Rojas y el general Santander, que fue el que lo hospedó en Bogotá, según la biografía que escribió don Gustavo Humberto Rodríguez, ¿no? Escribió una hermosa biografía pero que además son los conjurados, ¿no? Son los conjurados la noche septembrina. De la noche septembrina. Dicho sea de paso. Los expulsaron, claro. Sí, claro. Expulsión muy buena, sí. Porque se fueron para Inglaterra y allí fueron alumnos de Soto y trajeron el utilitarismo de Bentham, ¿no? Sí. Cosa linda. Entonces ese ambiente existía. Estos Acosta procedían como de Panamá, eran una familia Acosta grandísima, que participa en la independencia, y como no se les podía pagar en dinero su participación en la campaña libertadora, entonces les donan las tierras, ¿no? Les dicen, mira, coge aquí de lo que vean sus ojos hasta allá, coja un pedazo, que esa es su recompensa por haber participado en la campaña libertadora. Y de esos Acosta queda precisamente uno de esos tantos hermanos, que creo que eran como unos 10 o 12 hermanos, y queda Santos Acosta en Miraflores, ¿no? Bueno, pero lo relacionaste lo ideológico y lo político cuando te pregunté por las lecturas. ¿Por qué hiciste ese vínculo? Hice ese vínculo porque la biblioteca que dejó Santos Acosta allí puesta tenía toda la historia del iluminismo, de la Revolución Francesa, de los escritores de griegos de la antigüedad. Habían unas colecciones muy buenas, incluso colecciones que yo tengo libros de esos en mi biblioteca porque los rescaté 20 años más tarde, que estaban botados en un foso pudriéndose, ¿no? Y entonces allí tuve como esa manía, ¿sí? Esa pasión por los libros, y me metí. Para mí lo más importante era como los libros, más que naces en 1950, a los 18 años te gradúas de bachiller, o sea, si sumamos, estamos en plenos años 60, entrando a la década de los 70, con todos los movimientos culturales, con la música, con la literatura. ¿Cómo estás tú ahí y entonces, pues, de joven de esa joven generación? De eso ya había tenido una preliminar, como decíamos, éramos gente muy participativa, entonces los muchachos participaban, y no sé por qué razón, son cosas que uno no se explica de Miraflores. Uno siempre se ha preguntado por qué hay gente tan notable allí en un pueblo tan alejado, tan distante en geografía, en carretera. Esta gente ilustrada que existía allí se preocupaba mucho por la educación de los jóvenes, ¿no? ¿Recuerdas nombres? Sería importante señalar personajes. Sí, por ejemplo, nosotros, no sé si alguna vez había mencionado lo de la zafra, pero estos señores que se van a Cuba a cortar caña en el Colombo cubano para auxiliar a Cuba en la producción de los 10 millones de toneladas de azúcar, y que retornan, son intelectuales que retornan y reemplazan ese radicalismo liberal que ya se estaba extinguiendo en el momento, ¿no? ¿Lo mencionaste o yo lo conozco por tu cuento, que se titula así? La Zafra. La Zafra, sí. Que incluimos después en una antología de escritores del Lengopá, que dicho ese paso a mí me sorprendió poder reunir sin ninguna dificultad a 16 personas nacidas, decía yo, en el Lengopá, pero no, realmente en Miraflores, para incluirlas en ese libro. Para incluirlas en ese libro. Entonces de ahí me nace precisamente, si vamos un poquitico adelante, un texto que está sin publicar que se llama Relatos de Miraflores, ¿no? Entonces está incluido la zafra. Tu familia, no hablamos de tus hermanos, hablamos solo de tus padres. Hablamos ¿tú qué lugar ocupas? Es decir, te pregunto, en esos viajes, ¿tenías compañía? Yo era el hijo, yo era el primogénito. Mayor. Era el primogénito
Después nació Consuelo. Yo tenía unos problemas simpáticos con mi padre, porque mi padre se creía descendiente de Nicolás de Fermán, ¿no? ¿Por qué? Porque él era rubio y de ojos claros, y de un grupo de familias que hay que tienen esa característica fisiológica en la vereda del Encenillo. Pero no estaba muy desubicado, porque hay estudios. Porque por ahí pasó don Nicolás de Fermán y otros alemanes, que estaban vinculados al Ejército Libertador, y de hecho toda esa zona de Páez y Campo Hermoso son de ojos azules, de una fenotipia que uno podría fácilmente asociar con los europeos. Asociar con los europeos. Entonces mi papá se las daba de europeo. Entonces yo realmente, como hijo primogénito, yo no nací con esas características exactas de ser rubio y de ojos claros. Y cuando nació mi hermana, que nació enseguida 4 años después, entonces ella sí era rubia, de ojos verdes, y tenía ese fenotipo. Entonces mi papá decía, esa sí es hija mía. Eso del Darío está ahí como que no, porque yo me parecía era a la familia Morales. Los Morales eran altos, de bigotes, caballistas, eran de los Vega Morales, que había en Miraflores. Así fue que, habiendo nacido yo en Bogotá, después cuando llegaron a Miraflores empezaron a nacer mis nuevos hermanos. Entonces somos 7 en total, todos hoy en día profesionales. Entre esos un hombre de la cultura importante, que es don Libardo Vargas, que vive en Bucaramanga hace mucho tiempo y que puso a funcionar el Coliseo Peralta y terminó en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y que conocimos acá en Tunja dirigiendo la sección de teatro de la UPTC. Libardo Vargas, y el otro es sociólogo, y mis 3 hermanas más, ¿sí? Ellas todas son también profesionales de la Universidad Nacional. Y se crearon allá en el ambiente del Colegio Sergio Camargo, ¿no? El Colegio Sergio Camargo, entre otras cosas, era un colegio de una contextura liberalizante, digámoslo así. A pesar de que estaba dirigido por un sacerdote, que era el cura Celi en mi época, ¿no? El que dirigía el colegio, que era el rector. Pero sí era un colegio muy liberalizante, porque la Junta de Padres de Familia influía directamente en los métodos de educación del colegio. A mí me pasó muchas veces que, por ejemplo, en una expulsión que se me hizo, hubo un día del panamericanismo, y entonces el cura Celi llegó al curso y me dijo, usted Vargas, que escribe y que tiene intereses intelectuales, hágase una intervención sobre el día del panamericanismo. Y entonces yo fui y hice mi intervención. La izada de bandera la hacían en el parque, y llegaba toda la comunidad del pueblo a escuchar la izada de bandera. ¿En el atrio de la iglesia? En el balcón de la casa cural se ponían las banderas, y la gente se colocaba en el parque sentada a escuchar la izada de bandera. Y entonces en ese contexto es que yo, con mi discurso, ya había habido una promoción del Sergio Camargo que era incluso insólita. De 17 bachilleres que salieron en esa promoción, 15 pasaron en la Universidad Nacional y 15 se graduaron. Eso era una estadística extraña, ¿no? Y entonces ya había esa promoción aquí, y estos primeros vinieron y se vincularon directamente a movimientos intelectuales de la Universidad Nacional, y sacaron un librito que se llamaba Los orígenes de la dependencia neocolonial, cuando estaba saliendo como la nueva historia. Y entonces, como yo tenía que hacer el discurso sobre el panamericanismo, retomé toda esta historia de las relaciones entre Santander y Bolívar, y cuando me salió allá, el cura me pidió que le dejara leer el texto que yo iba a decir, y entonces yo me hice el pendejo para que no me lo cambiara,
Y cuando llegué ya tarde leí, fue a leerlo, y entonces cuando empecé a expresarme allá, que en el colegio nos están enseñando la historia falseada por todos los turiferarios de Capilla. Pues me expulsaron. Pero pudiste leer todo el discurso. Pero pude leer todo el discurso y inmediatamente la Junta de Padres de Familia, compuesta por la gente más notable del pueblo, es decir, Rafico Barreto, Ernesto Roldán, Polo Roldán, Inés Valero, Juan Valero, todos ellos profesionales que habían acabado de llegar de la zafra, se fueron a donde el rector y me hicieron reintegrar al otro día. Qué curioso, qué anécdota buena. Al otro día yo llegué y tal, y otra vez llegué al colegio, y entonces eso le dio alas a otros compañeros míos para que siguieran también escudriñando nuevas formas de pensar. Pero y me regalaron, entonces una cosa que es determinante en mi vida ahí, y es que ellos, que estaban en contacto ya con el marxismo, me regalaron de Editorial Proceso las obras escogidas de Marx en 10 tomos. El padre rector sabía que escribías, pero ¿por qué sabía eso? Bueno, porque había un periódico escolar que se llamaba La Cotorra. Y entonces ahí yo escribía, rasguñaba poesías, ¿no? Y hacía sonetos y hacía cositas así, escribía articulitos, lo que cabe en un periódico escolar, ahí una cosita muy, muy pequeña, ¿no? Y bueno, entonces, terminas el bachillerato. Y termino el bachillerato. ¿Y qué pasa ahí? ¿Te quedas pero yo, te vas? Y también había otra cosa, y es que como cosa rara, había un grupo de teatro constituido en el colegio. Y ahí participé en el montaje de unas obras del maestro Luis Enrique Osorio, que estaba de moda, esas comedias, y ahí me pringué, como digamos, de la actividad teatral. ¿Y qué pasa después? ¿Te vas de Miraflores? Después, entonces viene el problema de la ambigüedad. Entonces me llama, incluso la gente importante del pueblo me llama y me dice: Darío, eso Baldomero no está como muy interesado en que usted estudie, no sé qué más cosas. Váyase a la universidad, que nosotros lo apoyamos desde aquí, no sé qué más cosas y todo. Bueno, el caso es que mi mamá, sí, ella era la activista de la casa, y entonces ella decidió que no, nos vamos para Tunja porque los chinos terminaron y hay que ir a la universidad. Y entonces fue cuando nos cambiamos de ciudad. Y llegué a Tunja en 1971 como primíparo en ingeniería de vías de la UPTC. Porque yo había pasado en la Universidad Nacional y mi intención era estudiar sociología, porque yo ya había hablado con Fabio Sandoval, que estaba recién terminado de su carrera de la Nacional, y me gustaba la sociología, y entonces yo me presenté a sociología y pasé. Pero un día de tantos, uno de los Vega Morales, que era el director de estudios generales de la universidad, un ingeniero civil, llegó a mi casa, y como es familiar de mi mamá, y de una vez se metió y: Otilita, buenas tardes, ¿cómo está? Felicitaciones, Otilita, su hijo ocupó el puntaje más alto para el ingreso de ingeniería. Y ahí se me acabó la nacional. Y era lo que tu papá quería, y ¿no? era lo que mi papá quería, que se puso, ingeniero. Se puso contentísimo que yo iba a ser el ingeniero de la familia. Entonces, y me tocó matricularme y me metí a ingeniería. Además, que creo que era la única escuela de ingeniería de vías del país en ese momento, ¿no? Sigue siendo la misma. Y con la única. Con el máximo prestigio. Y con el máximo prestigio internacional, sobre sí. todo en Chile, es muy respetable, porque sí. En Chile hay otra ingeniería de vías. Me metí en el movimiento estudiantil, me metí en el grupo de teatro, fui preso político, estuve en las negociaciones del plan mínimo de los estudiantes colombianos, cursé 3 semestres en 3 años, hasta que nos expulsaron de la universidad. Pero maduraste políticamente, artísticamente, teatralmente del todo. Carajo. Sí. La universidad pasó por mí, yo no pasé por ella realmente. Pero entonces resultamos con
con que el gran movimiento del 73 que se da, que ya es la gran coletazo del Mayo francés y toda esa cosa, y mi militancia en el trotskismo hizo que adoptáramos posiciones bastante radicales en el movimiento estudiantil y nos expulsaron. Nos dieron una amnistía después como al año, y yo al reintegrarme nuevamente, yo no me reintegré a ingeniería, lógicamente. Bueno, Darío, después de este paso por la UPTC, por Ingeniería de Vías, de toda esta formación política, ¿no?, en términos de ideología, esta exploración artística en diferentes ramas, en el teatro, en los títeres, en la literatura, finalmente, ¿hacia dónde te conduce, académicamente hablando? ¿Qué estudias? ¿A dónde vas? ¿Te vas para Bogotá? ¿Te quedas en Tunja? ¿Cómo llegas a ser docente universitario? ¿Cómo llegas a ser un escritor, a conformar una obra literaria? Bueno, yo ya había tenido un antecedente importante, y es que al entrar a la universidad de una vez entré al grupo de teatro. Allí conocí a Jaime Balbín, hicimos un par de montajes, yo como actor, él como director, y cuando Jaime renunció a ser director de teatro de la UPTC, entonces yo asumí la dirección de teatro y me quedé en la UPTC mucho tiempo como director de teatro y títeres. Ahí desarrollé toda la parte escénica, teatro y títeres. Hicimos 2 festivales internacionales de títeres en Tunja a través de Confavoy. Confavoy nos financió un encuentro en donde estuvieron títeres de toda América Latina, titiriteros, y hicimos esos 2 famosos encuentros. Eso, entonces, como yo estaba libre, estaba vinculado al contrato de la universidad como director de teatro y títeres, entonces llegó un momento en que un rector tal vez no le gustó esa vaina y la cortó, y entonces fue cuando aproveché para irme a la Universidad Nacional a estudiar filosofía, ¿sí? Y eso fue un interregno muy corto, ¿sí? Estudié filosofía en la Nacional, y además tuvimos una historia un poco trágica, ¿no? Y es que teníamos además de mi primer hijo, teníamos una niña de 1 año y medio que se murió ahogada en 10 centímetros de agua en un balde. Entonces eso produjo en mi esposa un problema de altísima depresión, y entonces yo le sugerí que se matriculara en la UPTC en Ciencias Sociales para la licenciatura, y que yo la acompañaba si quería para que superara la cosa, y entonces resulté matriculado yo con ella, y en última resulté terminando la carrera de pedagogía. Entonces, cuando terminé la carrera de pedagogía, yo ya había terminado la nacional, ¿sí? O sea que, y con esa formación académica ya me dieron clases en la universidad y fui profesor de economía, dicté las sociologías como 2 años, y inicié mi formación académica como profesor de la universidad. Después, cuando fundaron la Facultad de Derecho, debido a que yo hice una especialización en instituciones jurídico-políticas y derecho público de la Universidad Nacional también, entonces me adoptaron como profesor de la Facultad de Derecho, y toda mi vida académica ya entonces fue de derechos humanos, de investigación sociojurídica, de toda esta parte, y estuve vinculado a la Facultad de Derecho. Paralelo a toda esa formación académica va por llamarlo de alguna manera, tu carrera literaria. Mi carrera literaria. Tus libros, tus premios. Sí. Como tú sabes, realmente la poesía, la literatura es un ejercicio de la soledad,
en los espacios, en los interregnos, ¿sí? En esos subtiempos increíbles que siguen perseverando ahí en el talento, o no sé, en el iluminismo los llamaban, eran los iluminados, o no sé qué cosa, pero esa percepción literaria sigue permaneciendo. Yo la había cultivado desde el bachillerato. Entonces, eso siguió ahí, pero siguió como una actividad un poco clandestina, es decir, sin deseos de publicación, sin nada de eso, pero fui acumulando y acumulando y acumulando una obra ahí. Entonces, acumulo cosas, se me da por enviar a concursos y me gano premios, y entonces eso como que me da una exigencia distinta, y tengo que responder un poco más a esa famosa discusión de que la literatura es un oficio, ¿no? Para mí no ha sido realmente un oficio, ¿no? Una catarsis. Y ahí surge otra faceta tuya, de la cual me gustaría que habláramos, dado que tiene mucha importancia no solo para ti, sino para todos los que estamos en el medio cultural, que es la de gestor cultural y la de representante de la cultura, sí. Por ejemplo, frente al Consejo Departamental de Cultura y demás. En los 2 años que estuve en el Instituto de Cultura, tuve la oportunidad de tener toda la formación necesaria en gestión cultural, y sobre todo en un aspecto central, que es el de la materialización del Sistema Nacional de Cultura. El Sistema Nacional de Cultura es toda una instancia práctica de reorganización institucional de todos los sectores de la cultura. Entonces, en ese ir y venir, de haber recibido todos estos cursos, de tener esa formación en gestión cultural, resultó además por mi hoja de vida, porque yo había sido fundador del Consejo Editorial de Autores Boyacenses, había hecho gestión cultural con municipios, estudios de investigación con municipios, todo eso. Entonces eso me lleva a que sea elegido democráticamente como el representante del área de literatura en el departamento. Entonces eso es parte de como estos últimos 2 años, y que hacen que pertenezca directamente al Consejo Departamental de Cultura como delegado de literatura, y al Consejo Municipal de Cultura también, y me nombran presidente del Consejo Departamental de Literatura. Y ya tuve los contactos con el Ministerio de Cultura, porque ya nos asumieron como tales y nos han llamado. Entonces, en ese terreno hemos tratado como de renovar, purificar, de ser una alternativa distinta a la política cultural. Está en boga en este momento que se desarrollen, porque ese es un proceso de crecimiento que está en desarrollo, ¿no? Que son la formulación de las políticas públicas, que es el apelativo políticamente correcto para las políticas culturales y para la planeación cultural. Entonces se habla de la formulación de la política pública de la cultura. Y en eso estamos, en esas discusiones. Ya el Estado elaboró unas propuestas y estamos metiéndole a eso, revitalizándolo con las organizaciones sociales. Hay muchas organizaciones literarias en el departamento en este momento. Cuando nosotros nacimos como CEAP, solamente existía una organización literaria en el departamento, que se llamaba la Organización Cultural Getón Ferro de Chiquinquirá. En este momento hay más de 20 organizaciones literarias con personería jurídica o sin ella, pero que de todas maneras están haciendo trabajo cultural importante por la literatura, por ejemplo. Entonces, como que yo estoy allí como para defender, digamos, esos proyectos generales que vienen metidos en las carpetas del ministerio, en las carpetas municipales y en las carpetas departamentales. Qué bien, Darío. Bueno, una pregunta que tiene como dos posibilidades, una hacia adentro y la otra hacia afuera. Cuando digo hacia adentro es que envíes un mensaje, digamos, a todo el medio literario, sobre todo el literario, ¿no? También el cultural de Boyacá, como escritor, como gestor cultural,
docente, o sea, ¿cómo ves tú la literatura en Boyacá? Pero hablándole a los creadores, a la gente que está en el medio, tal. Y él hacia afuera, y ahí sí tu faceta de gestor cultural es importantísima, hablándole a las instituciones, a los lectores, a la gente que tiene que ver con esos escritores. ¿Qué dirías tú del medio literario en esas dos facetas? En el primer aspecto que usted dice del aspecto literario, me parece que ha habido una renovación, si no sistemática, sí ha habido una renovación práctica, en el sentido en que hay semilleros de investigación, hay semilleros de creación, hay aparición de nuevas generaciones, sobre todo en el arte poética, que bien se pueda decir que sí es poesía, que no es poesía, que es regular poesía o lo que sea, pero sí existe una aparición ya un poco más masiva del hecho literario como tal. Lo mismo en materia de cuentos, ¿sí? ¿Y qué les dirías a esos escritores? A esos escritores yo les diría fundamentalmente que se formen más. Es decir, está bien escribir, está bien aproximarse a través de lo intuitivo, está bien regalarse al sentido común, que tal vez lo lleva a uno a rasguñar el papel blanco, ¿sí? Pero que fundamentalmente se formen en la teoría estética, en la teoría literaria, en ese agudizamiento gramatical que debe existir en el manejo mismo del idioma, que a veces se vuelve como una carencia en la construcción, ¿no? Sí, yo sí diría que la literatura de las nuevas generaciones en este momento necesita formación específica, fundamentación filosófica de ese conocimiento, ¿sí? No dejarlo solamente así al solo talento espontáneo, a solo las cosas que lo llaman a uno como intuición a escribir, sino que se formen. Hay que leer mucho, hay que compartir, hay que leer buena literatura, saber discriminar, aprender a discriminar entre la buena y la excelente literatura y la mala literatura. Hay que leer mala literatura para darnos cuenta, para ubicarnos en qué estado estamos cada uno como creadores. Y hacia afuera, ¿qué le dirías a las instituciones? Y hacia afuera. Y a los lectores, ¿no? También. Y a los lectores y a las instituciones, fundamentalmente, yo diría que hay una dejadez, renuencia a la participación, de ocupar los espacios que están creados constitucional y jurídicamente por el Estado, ¿no? Estos espacios que son importantes, como los consejos municipales de cultura, los consejos departamental de cultura, las redes de área, ¿sí? Los consejos de área, los consejos territoriales de área que se están creando. Yo llamaría a la gente a que participe más activamente, porque allí se van a tomar determinaciones muy importantes sobre la política pública. Y a las instituciones en sí, yo les diría que dejáramos de ser como los escribientes del ministerio, obedeciendo a un estadocentrismo que ya está pasado de moda, como si el ministerio nos generara las políticas y entonces el territorio tiene que cumplir con todo lo que ellos dicen a carta cabal, y nosotros tenemos particularidades muy importantes que revertir a lo nacional, ¿sí? Y que no están consideradas, digamos, en esas decisiones de carácter nacional del ministerio. Quiero comenzar por un libro que tengo acá, que son los 9 escritores boyacenses, publicado por la Asamblea Departamental, por el Instituto de Cultura y por el Consejo Editorial de Autores Boyacenses, el CEAP, que estaba recién naciendo en 1993 con la Ordenanza 30. Hablar de este libro nos permite hablar de muchos de tus perfiles. Uno como gestor cultural, otro como escritor y otro también como editor y como antologista, con todo lo que tuviste que ver. Sí, ese libro es
es producto, la historia de la literatura en Boyacá tiene una característica, y es que duró durante mucho, quizás demasiado tiempo, casi un siglo, hablándose de los grandes escritores coloniales, ¿no? Entonces solo teníamos como gran vigencia la repetición y la repetidera de las crónicas de Indias, El Carnero de Juan Rodríguez Freile, lo que escribieron todos estos sacerdotes escribidores de oficio de la época. Entonces todo esto se unió y siempre se hablaba de eso, y la historia, sobre todo la Academia de Historia, fue de hacer permanecer eso. Entonces en eso llegamos todo este siglo tratando de desempolvar, de permanecer, de multiplicar la lectura de estos grandes escritores coloniales, ¿no? Que según se dice también ahí apareció la primera novela en Colombia, y hay unas discusiones muy interesantes sobre eso, ¿no? Entonces eso llega hasta nuestros días en ese concepto, que es tratar siempre de elogiar, y la academia se encargó de eso, a estos grandes escritores coloniales. Pero de pronto acá empiezan a aparecer como una generación nueva, ¿sí? Una generación nueva, pero no conocida, que fue con lo que Guillermo Velázquez llamamos, que eso se podría llamar cómodamente la literatura clandestina en Tunja. Y era clandestina, ¿por qué? Porque se hacía en bares de evasión, en recitales de la bohemia, había más de 6 bares de evasión en Tunja en esa época, no sé, ¿tú te acuerdas? La Calandinga, el bar de Fabio Campo López, que quedaba también ahí. Bueno, entonces quedaban todos estos bares, y entonces eso, todo el mundo andaba era con papelitos en el bolsillo y leyendo sus poemas en los bares, y era un ejercicio casi clandestino de la poesía. Entonces, pero ahí estaban, todo el mundo buscaba estar allí, y entonces fue cuando dijimos, pues ya estamos en otra etapa, fundamos el CEAP, tenemos que publicar algo, pues empecemos con esa generación que está repuntando de nuevo y que tiene sus papeles amarillos olorosos a cerveza, ¿no? Entonces, y pongámoslos en una antología. Eso fue como lo que concluimos con Guillermo Velázquez en principio. Y lo hicimos la antología y empezamos a investigar. ¿Cuáles escritores escogimos? Ahí están, concretamente en el libro, en el momento, los que existían en el momento. Ya había muerto uno, que era Luis Jorge González, que hubiera podido quedar cómodamente incluido ahí, ¿no? Este libro tiene un gemelo, ¿no? O sea, está esta antología que incluye esencialmente poesía, también hay cuento, pero hay una antología de cuento también, ¿no? Que vienen los 2 libros, ¿no? Hermanitos. Ah, sí, o sea, sí. Vienen sí. los 9 escritores boyacenses y viene la antología de cuentos de nuevos cuentistas, creo que de los nuevos cuentistas boyacenses, sí. ¿Cierto? Y reúne, digamos, como los 2 géneros, y hace como una foto, por llamarlo de alguna forma, panorámica de lo que era la literatura en los 90, en los años 90, exactamente. ¿Cierto? Sí. Y que venía prácticamente de los 70 hacia acá, casi, ¿no? Sí. Se venía cocinando todo esto. Bueno, ¿alguna anécdota particular con este libro? ¿Por qué 9 escritores boyacenses? Bueno, hay una anécdota particular, y es que habían discrepancias. Bueno, la discrepancia es esencial en el artista, ¿no? Hay que discrepar, hay que no comer cuento, hay que estar en contra de la institución. El Estado es para dinamitarlo, distribuirlo, todas estas concepciones un poco anarquistas, y entonces lógicamente que la unidad tampoco podía darse de manera ideológica, hubo discrepancias fuertes, y entonces en ese sentido nosotros elegimos 10 escritores que debían formar parte de la antología, ¿sí? Entonces, y entre ellos uno que no quiso. Entonces el León Mojica dijo que él no se prestaba a salir en esa antología porque
se iban a enriquecer con el producto de esa vaina y que no sé qué más, y no quiso. Y además era muy difícil recogerle a él la poesía porque él estaba en una situación personal lamentable y entonces tampoco hicimos la tarea, ¿no? En ese sentido, o fue imposible. Entonces, en últimas, como no encontramos con quién sustituir el 10, entonces lo publicamos como 9 escritores boyacenses. Pero ya nosotros los teníamos allí ya, listos. Sí, Guillermo Velázquez, que hace el prólogo del libro, comenta algo de eso en el prólogo, ¿no? Creo que él se salva responsabilidades diciendo que, pues, que el señor nunca presentó los textos, o sea que no. Dice, como en toda antología no están todos los que son, pero creo que sí son todos los que están. León Mojica se autoexcluyó y se negó a entregar los textos para su publicación en esta obra. Sí, exactamente. Entonces, Guillermo te lava un poquito las manos y deja la responsabilidad. Pero es bien curioso porque, como yo decía, ¿no? Yo pienso que este libro y la antología de cuentos es como una foto panorámica de lo que era la literatura en Tunja, ni siquiera en Boyacá, en Tunja precisamente, en los años 90. Y pues León Mojica pues, es una figura representativa, digamos. Yo doy ese mensaje del corazón, ese mensaje interno de que nos vinculemos con todos los procesos culturales existentes. Solo los procesos culturales existentes son los que pueden, generar cambios en las mentalidades, en las formas de ser, incluso en las ideologías, ¿sí? Que nos permitan construir un terreno más visible para la vida, porque como decía Bertolt Brecht, nos han correspondido vivir tiempos muy difíciles. ¿Qué tiempos son estos en que una conversación acerca de la naturaleza es casi un crimen? ¿Por qué existe un callar acerca de tanto delito? El que allí va tranquilo por la calle no es ya accesible a sus hermanos que padecen miseria. Como que sintamos esa sensibilidad y nos vinculemos de una manera en un posible aspiración de cambio. Pues realmente, Darío, es difícil compendiar en una entrevista como esta toda una vida de realizaciones, sí, todo un viaje, digamos, de los años 50 hasta ahora, 73 años, imagínate. Hablemos de tus realizaciones literarias, de tus libros. Cuéntanos un poquito de eso que ya hemos venido mencionando, pero miremos los libros. Sí, yo creo que el itinerario un poco de esas publicaciones, siempre he tenido cierto miedo interior, ¿no? De llamarme escritor, ¿sí? Porque eso era como una cosa, como en un principio, como inalcanzable, es decir, demasiadas lecturas de los clásicos, de Dostoyevsky, de Balzac, de toda esta cosa, de Thomas Mann, de las tertulias con Estanislao Zuleta, de Tolstoy, de todo esto. Entonces eso lo ponían a uno como en una meta bastante difícil. Entonces como que siempre he sentido como miedo de decir soy escritor. Entonces, ¿qué es lo que hacen uno? Entonces lo primero, que uno participa y se gana un par de premios, ¿no? Sin saber de qué manera, y entonces como que empieza como a catalogarse, ¿sí? Hoy en día ha desaparecido porque ese proceso terminó en la medida en que le dicen abren el concurso en la Universidad Pedagógica y Tecnológica sobre cuento, novela, poesía, y yo me gano el de poesía, Víctor Raúl Rojas Peña se gana el de cuento y Martínez Zulaika se gana el de novela. Nos reunimos los tres, que nos conocíamos con Víctor, pero Martínez era como una persona un poco extraña. Y muy mayor de ustedes. Como el mayor. Español. Y español y toda esa cosa, que hasta hay una anécdota lindísima que fue a llevar el premio Eutiquio Leal, fue los jurados con Joaquín Peña,
fueron a llevar el premio y entonces el viejo Eutiquio hizo una observación de academia, ¿sí? Dice, sin embargo, dijo Eutiquio, sin embargo, le recomendaría al novelista que hiciera un pulimento del manejo del idioma. Esa vaina casi mata Antonio, era Antonio Martínez sí. Zulaika. Después Antonio Martínez me decía, ¿quién es este carajo que se pone, llega con una peluca así de mierda, ¿sí? Una medallón aquí, que no es capaz ni de quitárselo por la cantidad de mechas que tiene, y a recomendarme a mí que mejore el lenguaje cuando yo hablo el lenguaje de Castilla? No sé qué tal eso, me daba quejas, ¿sí? Y pues, dicho sea de paso, él era una de las personalidades, por no decir vacas sagradas, pues, de la literatura y del medio cultural de Tunja en ese momento. Hasta me hizo un chiste flojísimo, ¿no? Me dijo, a mí la poesía no me gusta, porque las cosas que se pueden decir directamente como deben decirse con el idioma que es. Pero la poesía es una evacuación, es un huir de todas las cosas, no me gusta. Y además a mí los poetas siempre me han parecido que los que no son maricas son asesinos. Y algunos las dos cosas. ¿Y ahí no te conocías con Víctor Raúl Rojas? Ya me conocía con él por el encuentro de escritores de Chiquinquirá. Yo también figuré allá como fundador con Alonso Quintín Gutiérrez Riveros. Y entonces ya nos conocíamos allá con Víctor Raúl y hicimos hasta una tertulia muy linda con Víctor Raúl y con Guillermo Velázquez Forero en mi casa y para celebrar los premios. Es que me da como la ubicación y me dice, ojo, que usted como que sí puede escribir, ¿no? La cédula de ciudadanía. La cédula de ciudadanía y tal cosa. Y los poemas fueron publicados en la revista de Landines Castro, de la Universidad. ¿Y los conservas en tu obra? ¿Los recogiste después en algún libro? El Águila. Esos poemas que ganaron quedaron incluidos aquí en Transeúnte de Sueños, que es que es una síntesis de 3 poemarios. Bueno, Darío, aparte de ese premio, ¿qué otros has ganado? Bueno, aparte de esos primeros premios, entonces poco después me presenté a unas convocatorias nacionales que organizaba unos grupos ya de Bogotá, porque ya me conocían. Y además yo había participado en una cosa muy importante en Tunja, que es un viaje por la literatura colombiana que organizó el Banco de la República. Lo organizó y les pagó con eso. La primera vez en mi vida que me pagaron a mí una suma considerable por ir a leer 3 poemas en la Luis Ángel Arango. Eso, y en un recorrido nacional. Y en un recorrido nacional. Se llamaba Viaje por la Literatura Colombiana y era incluso un afiche que tenía todos los nombres de todos los escritores de Colombia. Y aquí lo organizó la Secretaría Cultural del Banco de la República. Y entonces eso también, digamos, me proyectó a tener como una conexión un poco nacional con unos grupos. Tú sabes que eso del ejercicio de la literatura es como guetos, como grupos, como colectivos de trabajo. Entonces había varios grupos de esos y entonces yo me presenté a unas convocatorias que ellos hicieron de poesía y cuento y me gané un premio también. Pero entonces eso ya lo consideré como una cosa un poco como más arriba, ¿no? Entonces ya. Y después entonces, como habíamos fundado ya el CEAP, y el CEAP ya tenía toda una trayectoria, yo nunca había participado en el CEAP, entonces decidí de un momento a otro participar y entonces me gané también 2 premios, 3 premios CEAP. Uno que se llamaba, me premiaron esta obra para niños que se llamaba Las Aventuras de José Sueños. ¿Esta es publicación del CEAP? No, esa es de Asociación de Escritores. Pero no me publicaron el libro. O sea, no incluía en ese entonces publicación. No incluía en ese momento la publicación, sino únicamente me le dieron Mira, lo que te decía. honor.
Darío Vargas Díaz, Bogotá, Miraflores, Boyacá, 1950. ¿Qué te decían? Varias ciudades disputadas. Varias ciudades. Pues aquí, salomónico. Ponen las dos ciudades. Porque no es que los mirafloreños reclaman y yo también como que estaba un poco reacio a decir soy de Miraflores, ¿no? Bueno, te ganaste con este libro un premio del SEA. Un premio ¿Cuál del SEA. más? El otro del SEA fue el premio de las noches de espanto en Tunja, que fue la recreación de los cuentos de las leyendas de Tunja, ¿no? Que fue el premio de cuento infantil, literatura de cuento infantil, bonita edición, bellísima edición esta del libro de Darío. Sí, está muy lindo el libro bueno, literatura infantil. Como me gané el premio nacional que se llamó Premio Nacional de Dramaturgia para Niños, entonces el Ministerio de Cultura citó a esa línea y los jurados eran extranjeros, ¿no? Uno era mexicano, el otro era Armando Carías de Venezuela, y un colombiano, César Álvarez de la Libélula Dorada. Esos fueron ganaste, los pero tres. no incluía publicación. Y en ese momento que salió el premio, hubo un problema con el gobierno de Pastrana que seguía y le quitaron 90.000 millones de pesos al Ministerio de Cultura. Y los compromisos adquiridos para la publicación de los premios anteriores no los cumplieron. Y era publicado. Quedó inédita la obra. Y quedó inédita la obra. Al quedar inédita la obra esto era producto de mi... Que ahí cumple el Consejo Editorial de Autores Boyacenses, el CEAP, su función, que no solamente es publicar los libros premiados, sino otros libros de interés cultural o libros que ya no se encuentren, digamos, disponibles. Yo ¿no? hice un derecho de petición y lo argumenté según la ordenanza 004. El Mago de la Rosa. Y me publicaron el libro y mi hijo me hizo los dibujos porque no hubo de otra forma, no quisieron contratar un... Pues felicitaciones, Darío. Qué verdad que era todo esto. Muchas gracias por todos tus aportes a la literatura, al teatro, a los títeres, a la gestión cultural, a la representación que ahora mismo sigues teniendo en el Consejo de Cultura y en el Consejo Editorial de Autores Boyacenses. Ahí estamos representados los escritores contigo. Bueno, en estas entrevistas te comento, hemos preparado algo que seguramente tú conoces, que se ha llamado el cuestionario Proust, por Marcel Proust, que fue quien primero lo respondió. Las preguntas han ido cambiando, bueno, se le ha aplicado a mucha gente importante y ahora vamos para ti. Se supone que son respuestas cortas, espontáneas, ese tipo de cosas, pero bueno, si te quieres extender en alguna, pues lo haces. Y si se me ocurre contrapreguntar por alguna cosa que surja de lo que digas, pues de pronto también lo hago. Entonces vamos a comenzar. Dice, primera pregunta, ¿cuál es la cualidad que aprecia más en una persona? La cualidad que yo aprecio más en las personas o en una persona, digamos, es la fidelidad. Es decir, que la persona, la consecuencia. ¿Sí? Que la persona sea fundamentalmente consecuente, es decir, que trate por lo menos de equilibrar en términos kantianos el pensar con el hacer. Hay tres cosas en la ética kantiana que son importantes, y es el pensar por sí mismo, que es uno, básica, el pensar en el lugar del otro, y el tercero en ser consecuente. Esto de ser consecuente es muy difícil, es decir, de actuar como se piensa. Muy bien. 2. ¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta? La felicidad perfecta para mí es la que está unida a la solución de las contradicciones de la vida. ¿Sí? Esa felicidad que se siente de haber triunfado sobre lo anómalo, sobre lo que se precipita como un cuello de botella insalvable, y que después entonces uno es feliz de haber hecho el salto, ¿sí? Me parece que ahí, entonces... ¡Qué maravilla! Ahí, ese es... Dice, 3. ¿Cuál es el defecto propio que deplora más? El defecto mío, sí. El defecto mío que... O sea, supuesto que tienes algún defecto. Sí, claro. No, el defecto mío que yo más deploro
es mi falta de disciplina. Es decir, tengo como una lucha interior entre el hedonismo que me jala, ¿sí?, a salir de ese estado de bienestar importante, y para sacrificarme en el ejercicio de la soledad, en eso. Entonces como que yo tengo ese defecto, es decir, no tengo las disciplinas suficientes para producir en grandes cantidades, y sí me hubiera gustado tenerla. ¿Y qué defecto deploras más en otras personas? El defecto que más deploro en otras personas es como la pedantería, es decir, como decía Platón, la opinión, ¿no? El defecto que más me toca es la persona que siempre tiene una opinión para todo, ¿no? Entonces, y como dice por ahí, ¿no? Mi humilde opinión. Mi humilde opinión. Y se disfraza, ¿no? Sí. Mi humilde opinión, no sé qué. Dice, ¿qué persona viva le inspira admiración y respeto? Bueno, hay muchas, a mí me inspira... Y no necesariamente personajes reconocidos. No. A mí serían muchas las personas que me inspiran esa admiración y respeto, pero fundamentalmente las que poseen un enorme sentido de humanidad. Esas personas. ¿Y podrías pensar en un nombre, en alguien específico? Sí, hay personas, hay personas específicas, por ejemplo, como William Spinell, ¿sí?, por decir algo, ¿no? Como gente de la política que ha incursionado en resolver problemas sustanciales de la vida, ¿no?, de la existencia. Y la pregunta que es la contraria, ¿qué persona viva le inspira desprecio? Desprecio, sí. A mí profundamente yo no puedo quitarme eso de adentro, pero a mí la persona que más desprecio me inspira es Álvaro Uribe Vélez. ¿En qué ocasiones miente? Siempre miento. Siempre miento. O sea que la respuesta anterior no era cierta. Sí. Sí. Siempre miento. Es decir, siempre miento en el sentido, en una de las tertulias que tuvimos con Estanislao Zuleta, llegábamos a una conclusión importante, que realmente el contrario de la mentira no es la verdad. Es el error en sentido ontológico, ¿sí? Y entonces uno siempre miente porque la realidad se le presenta ante nuestros ojos de una manera falsa y degradada. Entonces, en ese sentido, los escritores siempre mentimos. Entonces nosotros no vamos a... Es decir, cítenme un solo poeta que no sea mentiroso. Sí. Muy bien, y bueno, ya que te fuiste por allá, dice esta pregunta: si pudieras encarnar en un personaje de ficción, ¿cuál sería? En un personaje de ficción. A mí hay un personaje maltrecho y terriblemente dolido de las tragedias humanas, y sobre todo del drama, que es Segismundo, el personaje principal de La vida es sueño. ¿Cuál es su mayor remordimiento? Mi mayor remordimiento es no haberme reservado para mí más ejercicio de la soledad. Siempre me ha atrapado lo social, los otros, los demás, y he dejado poco para mí. Y allá sigues, ¿no? Sigues y sigo en representación, gestionando con la asociación de escritores, con todo eso. Sí. Bueno, socialmente se sobrevaloran algunas virtudes y algunas condiciones de personas. ¿Cuál crees que es la que más se sobrevalora? Lo que más se sobrevalora me parece que es el racionalismo, es decir, el utilitarismo racional. Eso es lo que más... Porque Tú eres filósofo, bájalo un poquito. Ya. O sea, bueno, lo más práctico. Sí. ¿Cómo sería eso? Eso es lo que más se sobrevalora el mundo de hoy, es la racionalidad. Es decir, desde Descartes en adelante, toda la sociedad se volvió racional y se perdió lo principal, que es que todo hecho humano está compuesto de tres cosas fundamentales, que es la razón, la sensibilidad y la imaginación. Y es la imperancia del constructo racional sobre esos otros dos elementos que solamente se logran a través, digamos, de
de la visión estética del mundo. Dice, ¿qué talento desearía tener? Aparte de los que ya hemos demostrado que tienes. Hay una cosa que me duele mucho y es no haber sido músico. ¿Músico en qué versión? Sentido, músico, ¿En cuál de todas las en posibilidades? conocer música, en saber música. Por ejemplo, cantar, interpretar un instrumento, componer, o sea, música o todas las anteriores. Y leer partitura y todo eso. Fundamentalmente eso. Ese es un vacío en mi interior. No saber música. Dice, y porque me gusta mucho la música, la disfruto. La pregunta 12. ¿Cuándo y dónde has sido más feliz? Bueno, yo he sido más feliz, creo que he sido más feliz como en la familia, porque contiene los dos elementos esenciales de la vida humana, que es por un lado el amor y por el otro lado la perversión. Aprovechamos para hablar cómo es tu familia. ¿Te refieres a tu familia, a tus hijos? Sí. ¿Cómo es? Sí. ¿Cómo es Mi familia es muy solidaria, muy afectiva. Ese eros liberador rueda por ahí, por todo lado, sobre todo en la relación con mis hijos. Uno de mis hijos terminó Derecho, fue alumno mío en la universidad y hoy en día ocupa un cargo importante en la Corte Suprema de Justicia. ¿Y se llama? Se llama Alejandro Vargas García. ¿Y el otro? Y el otro es Iván Vargas, que estudió filosofía en la UPTC y que ha hecho unas especializaciones en el externado de Colombia y le gusta la investigación y se ha ganado también un par de premios de ensayo también y escritor, poesía. y también escritor. También ha ganado premios del CEA. Del CEA. ¿Y tu esposa? Y mi esposa, que es mi esposa es una mujer de esas tunjanas católicas, como es la cosa de un individuo que es medianamente ateo, ¿no? Y ella con su ternura me atrapa, yo decido vivir con ella y ella es el alimento del grupo de títeres Titirambo porque hace las mejores voces de los muñecos femeninos. Y entonces ella ha participado conmigo en toda la trayectoria titiritera, a la cual vinculamos también a mis dos hijos. Eran muy pequeños, pero también participaron. Esta que va muy relacionada con la anterior. Si pudiera, ¿qué cambiaría de su vida actual? Yo creo que buscaría espacios del ejercicio de la soledad, que no los tengo, los extraño. Dice, ¿cuál es la posesión material que atesora más? Los libros. Es decir, en el sentido del tener algo, o sea, tu biblioteca. De la cosa, los libros, mi biblioteca. Tengo una comunicación como secreta con ellos, ¿no? Y yo un fetiche, ¿no? Un poco extraño, ¿no? Hablamos de aquel libro de la edición de Don Quijote, el Incunable, que estaba en la biblioteca de Miraflores. ¿Tienes algún libro que recuerdes? Un Incunable, por ejemplo, una edición firmada por alguien especial. Algo que digas, tengo alguien alguna vez en una biblioteca me dijo que escogiera un libro, entonces escogí el diccionario, el primer diccionario Larousse publicado en Francia, de la cual salieron todos los diccionarios de todas las lenguas. Dice, ¿cuál es su mayor miedo? Mi mayor miedo es, le tengo como miedo como a la victoria, ¿no? Al héroe, como que no estoy preparado para eso. O sea, veníamos del miedo a asumir el título de escritor. Sí. Y ahora el miedo a la victoria a pesar de los premios a pesar de los premios y eso le tengo cierto miedo. Como a creérsela. Como a creérsela, como a la fama, sí. Como a creerse uno el cuento de alguna manera. Tengo miedo de eso, me siento como un abismo, según Heidegger, ¿no? Bueno, y esta que va más o menos relacionada, ¿cuál es su mayor logro? Mi mayor logro es haber hecho funcionar un grupo de títeres con un trabajo de juglar que le arrancó carcajadas
a miles y miles de niños en miles de regiones. Y siendo pionero además. Y siendo pionero en la formación del arte titiritero en Boyacá. Y esta que es íntimamente relacionada también de su obra, si quieres, en las diferentes versiones, literaria, artística. ¿Qué le genera más orgullo, más satisfacción? Me genera como bastante satisfacción haber podido ser tanto tiempo profesor de filosofía del derecho en una facultad de derecho. Eso me desarrolló a mí completamente. Y por lo literario, por ejemplo, ¿de qué libro que te dice, este es el que, de lo que he hecho, este es el que ve? De la literatura infantil. ¿El de las leyendas? Este de las leyendas. Muy bien. Es una buena llegada. Bueno, y esta que la llamo yo la pregunta de Reina, ¿qué libro se llevaría a una isla desierta? Yo creo que me llevaría la obra completa de Shakespeare. ¿Cómo le gustaría morir? Me gustaría morir con una sonrisa inmensa. Bueno, y si después de muerto pudiera regresar y reencarnar en una persona, en un animal, en una cosa, ¿cómo elegirías? ¿Qué condición elegirías? No creo que volvería, no creo que retornaría, porque ya he tenido muchas muertes. Pero digamos, en términos de la imaginación, tú que abogabas por eso hace un momento, supongamos, especulemos, supongo. Sí. ¿En qué me persona, animal o cosa? ¿En qué reencarnarías? ¿En qué persona, animal o cosa? Sí, yo creo que en un gato. Me parece una excelente elección. Bueno, Darío, ¿cómo te sentiste con el cuestionario? Pues, ¿Como artista o como reina? Uy, no. El cuestionario puede tener dos tipos de respuestas. Unas que van como al sentido común, a la expresión de lo que la gente usualmente, el sujeto práctico utilitario tiene en su vida y que las puede contestar. Y otra en la fundamentación filosófica de todo conocimiento. Sí. Bueno, Darío, yo quiero que cerremos esta entrevista con un texto literario que quieras compartirnos, de poesía, lo que tú quieras. Bueno, un pequeño texto de mi libro Huellas en la Noche, que fue Perfecto. El primero que se llama Caos. Me pregunto si cazar pájaros invisibles en las noches no corresponde a la cordura. Justo cuando la soledad pasa siempre en pos de fantasmas. ¿Dónde recostaré mi cabeza en las noches de insomnio? Me pregunto si el camino que alimenta mis pasos está lleno de huesos, como de estrellas mis lunas llenas. Existen sombríos recodos donde la luz no alcanza las retinas, y como invidentes buceamos, confundidos, en el marasmo de las soledades y del placer irrenunciable. Es allí donde se esconden como topos los asesinos de mis horas. Me pregunto hasta cuándo hemos de pertenecer a los genios malignos de la razón. Son los sueños lo único verdaderamente nuestro, ya que la indignidad no los borra. Muchísimas gracias, Darío, por esta entrevista. A las personas que nos siguen, que siguen el canal de Botelianas Poetry, agradecerles por estar pendientes de estos especiales de Maestros de la Cultura en Boyacá. Invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y hasta una próxima ocasión.